Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es María Virginia Reyardo, del Servicio de Gastroenterología y de Patología del Hospital Centenario. Muchas gracias a los organizadores por la invitación y yo me voy a referir en los próximos minutos a la valoración clínica del hepatocarcinoma y su tratamiento. Principalmente lo que me voy a referir en los próximos minutos es, por un lado, cuáles son los datos clínicos más relevantes en la evaluación de un paciente con hepatocarcinoma. De esos datos clínicos, ¿qué debería conocer el especialista en diagnóstico por imágenes? Y a su vez, ¿qué espera el clínico que le informe el diagnóstico por imagen que puede ser útil en los pacientes con hepatocarcinoma y cirrosis? El rol del especialista en diagnóstico por imágenes atraviesa todas las etapas del hepatocarcinoma, desde la vigilancia, porque es el que hace las ecografías, que es el pilar fundamental de la vigilancia del hepatocarcinoma, los diagnósticos, ya que es uno de los pocos tumores en cual el diagnóstico de certeza puede hacerse por criterios exclusivamente radiológicos, como lo vamos a ver. La estadificación, el pronóstico y la elección de tratamiento se basan en un sistema que también vamos a ver que requiere el aporte del especialista en diagnóstico por imágenes. Los tratamientos curativos pueden ser hechos exclusivamente a través de tratamientos percutáneos, como es la ablación por radiofrecuencia, y necesitan evidentemente el especialista en diagnóstico por imágenes también. Los tratamientos paliativos, como el caso de la quimioembolización transarterial, hecho por los hemodinamistas. Tratamientos puentes al trasplante, en donde se utilizan tanto la ablación por radiofrecuencia como la quimioembolización. La evaluación de la respuesta con los diferentes criterios de los cuales se están modificando y actualizando prácticamente todos los años para generar nuevos datos sobre la evaluación de la respuesta a las nuevas terapéuticas incluso. El carcinoma hepatocelular es la quinta neoplasia en frecuencia a nivel mundial. Es la principal causa de muerte actualmente en pacientes con cirrosis desde que se han mejorado el tratamiento de las otras complicaciones como es la infección, la falla renal y la hemorragia digestiva y la sobrevida del paciente con cirrosis dentro de los cuidados críticos. Y su incidencia está en aumento prácticamente podría decirse entre los últimos 10 y 20 años. Bien, como ustedes pueden ver acá, la principal causa de hepatocarcinoma en el mundo sigue siendo el virus de hepatitis B y el principal lugar y por supuesto la mayor frecuencia de hepatocarcinoma se encuentra en zonas de altísima población como es el sudeste asiático y el subsahara africano, en donde el virus B es endémico. También en menor medida contribuyen en estas regiones a causar el hepatocarcinoma la aflatoxina, sobre todo en África. Mientras que en Occidente la principal causa de hepatocarcinoma es el virus de hepatitis C y el alcohol. El virus B no necesita indefectiblemente el desarrollo de cirrosis para generar el hepatocarcinoma, ya que es un virus oncogénico y por lo tanto en estas regiones de Asia donde el virus B endémico, el hepatocarcinoma puede verse en pacientes jóvenes y hasta un 40% sin cirrosis, mientras que en Occidente y en nuestro medio esto se ve en pacientes de mayor edad, ya que el 90% se ven sobre hígados cirróticos, el virus C y el alcohol también necesitan el desarrollo de cirrosis para generar el hepatocarcinoma y su incidencia está en aumento. La causa de aumento de incidencia en Occidente es multifactorial. Es cierto que existen mejores métodos de detección, por eso por eso puede estar aumentando en realidad el reconocimiento de estos tumores, sobre todo de tumores precoces. Como les comentaba, la mayor sobrevida de pacientes cirróticos por la mejoría de los tratamientos y de la prevención de las complicaciones. La inmigración desde zonas de alta prevalencia del virus B, como puede ser en nuestro medio pacientes provenientes de China, Corea o Taiwán, pero principalmente esto se estaría debiendo a la infección por virus C de larga evolución. Como ustedes saben, el virus C genera una infección crónica progresiva que aproximadamente un 20% de los pacientes infectados pueden desarrollar cirrosis a lo largo de los años. Esto puede llevar un tiempo de 10 a 40 años y recién los pacientes con cirrosis tienen riesgo de desarrollar hepatocarcinoma.
Como vemos en este gráfico, entonces hay una evolución lentamente progresiva. En algunas situaciones esta evolución puede ser más rápida, desde mínima fibrosis a fibrosis avanzada, cirrosis descompensada y la aparición en cualquier momento de la cirrosis del hepatocarcinoma. Es por eso que si nosotros pensamos que el principal momento de infección del virus C fue, de acuerdo a los países, la década del 60, 70 u 80 por la drogadicción intravenosa y las transfusiones que no se podía hacer el control, esos pacientes que se infectaron en esos años están llegando en los últimos 20 años o 10 años a la edad para tener una cirrosis y un hepatocarcinoma. Entonces, esta es la infección de virus C de larga data, es lo que causó en un principio el gran aumento de la incidencia de hepatocarcinoma en Occidente asociado a virus C. Sin embargo, apareció en este momento otro protagonista que está tomando la posta, ya que el virus C, la incidencia del virus C va cayendo, tanto por supuesto de nuevas infecciones, y más que el virus C ahora tiene un tratamiento muy efectivo, y el aumento de hepatocarcinoma en los últimos años se está debiendo a la asociación con el hígado graso no alcohólico, asociado al síndrome metabólico diabetes-obesidad. Ahora también hay un intento de cambiar el nombre de hígado graso no alcohólico por hígado graso metabólico, que lo van a empezar a escuchar a oír, perdón, y justamente para tratar de no darle un término negativo a esta entidad que es cada vez más frecuente y que con cada vez más frecuencia la vemos asociada al hepatocarcinoma, sobre todo en los pacientes diabéticos. En este estudio, que ya tiene sus años, vemos en naranja el hepatocarcinoma asociado a hígado graso no alcohólico y cómo esto va aumentando de año a año. Y lo interesante en este estudio y que estamos viendo es que hasta un 20% de los hepatocarcinomas pueden verse en hígado graso que no tenían cirrosis. O sea que el hígado graso puede tener asociado un hepatocarcinoma aún en la ausencia de cirrosis, como les dije anteriormente, sobre todo en pacientes diabéticos. Este es un estudio en Argentina desde que participó el hospital y justamente muy reciente, del 2018, y estudian cómo se determina cómo el hígado graso es una etiología emergente de carcinoma hepatocelular en Argentina. En este cuadro vemos que un 40% de los pacientes con hepatocarcinoma tenían virus C, pero hasta un 12% se asociaban al alcohol, era la tercera causa, 12% asociado a hígado graso y un 20% asociado al alcohol. En este estudio fue la tercera causa de hepatocarcinoma. Pero si vemos este otro estudio también en Argentina, sobre las indicaciones de trasplante hepático por hepatocarcinoma, pueden ver cómo hay una caída estrepitosa de indicación de trasplante hepático por virus C y una subida, incluso se triplica la indicación de trasplante hepático por asociado a hígado graso no alcohólico y de esto ya hace 10 años. Esto también hay que modificarlo porque también está subiendo año a año. Entonces, debemos tener en cuenta que además de las típicas causas de hepatocarcinoma, el virus B en Asia y África y el virus C y alcohol en Occidente, el hígado graso no alcohólico ha pasado a ser una de las principales causas de hepatopatía crónica, cirrosis y hepatocarcinoma y prácticamente podría decirse que se ve tanto, si bien se ve más en Occidente, también se está viendo en todas las regiones del mundo. Podría considerarse también una pandemia. Hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos el hepatocarcinoma va a sentar sobre un hígado cirrótico, por lo tanto esta es la población que hay que vigilar. No podemos dejar un paciente cirrótico sin vigilar para hepatocarcinoma. Las principales causas de cirrosis son el virus C, el virus B, el alcohol, hay otras causas más raras. Y ahora, como les decía, está en aumento la incidencia de hepatocarcinoma asociado a hígado graso y que no siempre asienta sobre la cirrosis. Ha pasado a ser, como les comenté, la tercera causa de hepatocarcinoma en Argentina. La vigilancia del hepatocarcinoma se basa y recae principalmente en la ecografía, sin embargo, tener en cuenta, y ustedes lo saben mejor que yo, que la ecografía es muy dependiente del operador, depende del equipamiento, también depende del paciente, ya que disminuye mucho la sensibilidad. En un hígado cirrótico, nodular, es muy difícil ver un hepatocarcinoma chiquito y en pacientes obesos.
Y en un metaanálisis reciente, justamente la sensibilidad de la ecografía para detectar un hepatocarcinoma temprano fue variando desde un 20% hasta casi un 100%. Es un método revelando que cuán heterogéneo es el método y cuándo depende de la experiencia del operador. La sensibilidad aumenta justamente en centros de referencia con ecografistas altamente capacitados. Las guías europeas, por ejemplo, recomiendan que a los pacientes, los radiólogos o los especialistas en diagnóstico por imágenes que hagan ecografía, que hagan la vigilancia de estos pacientes, deben tener un entrenamiento especial y que la vigilancia debe ser realizada por personal entrenado. Hay que estar mucho tiempo, prestar mucha atención y son pacientes complejos. Esto que le estoy mostrando es el algoritmo propuesto por la Sociedad Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado en sus últimas guías del 2018, justamente para la prevención, vigilancia, diagnóstico y tratamiento del hepatocarcinoma, y lo que recomienda, y está recomendado en todas las guías, por eso no voy a mostrar todas, es que la vigilancia se haga en todo paciente cirrótico, considerado que es la población de riesgo, con una ecografía hepática cada 6 meses. Si el test da sin nódulos, seguimos controlando cada 6 meses y evaluamos el tema del alfa-fetoproteína, al cual aquí no voy a hablar. Si el test es indeterminado, con un nódulo de menos de 10 centímetros, corresponde repetir una ecografía a los 3 meses, porque es muy difícil evaluar lesiones de menos de 10 milímetros con otra metodología diagnóstica, mientras que si el nódulo es igual o mayor a 10 milímetros, pasaría a requerir un estudio con contraste intravenoso trifásico, ya sea, como vamos a ver, tomografía o resonancia. Entonces, la vigilancia del hepatocarcinoma es una ecografía abdominal cada 6 meses en todo paciente cirrótico, pero también en aquellos en donde el estadio de fibrosis de una fibrosis F3, por el fibroscan y la biopsia, también es una población que debe hacer vigilancia con ecografía cada 6 meses. ¿Qué otros datos son tan importantes que nos aporta la ecografía? No solamente la vigilancia, sino cualquier ecografía que ve esteatosis, ya es un llamado de atención. A veces uno ha escuchado que un paciente que viene con una ecografía donde el mismo ecografista le ha dicho, mire, tiene un poco de esteatosis, pero no se lo informa porque es poca, y para nosotros es muy importante conocer la presencia de esteatosis y después definir si tiene los requerimientos de cuáles son los estudios a seguir o si requiere estudios para evaluar una presencia de fibrosis avanzada, pero la esteatosis debe ser informada siempre en una ecografía, no hay que minimizarla. La presencia de plenomegalia, signos de hepatopatía crónica, hipertensión portal, son todos datos de la ecografía que nos ayudan. Por ejemplo, la presencia de un borde irregular hepático es uno de los datos más importantes del diagnóstico por imágenes y que tiene un alto valor predictivo el que el paciente tenga una cirrosis. Y lo mismo, obviamente, que la presencia de masa ocupante hepática. Todo paciente cirrótico que se descompensa, todo, ya sea con hemorragia digestiva, con ascitis o con encefalopatía, se debe descartar el hepatocarcinoma con la mayor certeza posible. Aquí directamente va a tomografía o resonancia. Acá ya no estamos hablando de vigilancia. Un paciente cirrótico que se descompensa, uno busca activamente el hepatocarcinoma, que puede ser la causa de la descompensación. Cualquier enfermedad hepática crónica, ya sea una hepatitis C, una hepatitis B, la presencia de la ingesta excesiva de alcohol o la esteatohepatitis no alcohólica, luego de un tiempo riesgo variable, pueden llegar a desarrollar una cirrosis compensada y esta cirrosis compensada ser absolutamente asintomática. Esto concomitantemente lleva un incremento progresivo de la presión portal que hace que una cirrosis compensada pase con los años y si no se corrige el factor o no se trata la hepatitis, a lo que se conoce como cirrosis compensada con la presencia de alguno de estos eventos como es ascitis, encefalopatía, ictericia o sangrado. Y esto es muy importante tener en cuenta. El paciente con cirrosis compensada puede tener un laboratorio absolutamente normal, puede tener un examen físico absolutamente normal, su cirrosis ser solo encontrada a lo mejor en una elastografía o un fibroscan y está en riesgo de hepatocarcinoma. Por eso es importante buscarla activamente.
Este es los valores de hipertensión portal que se consideran clínicamente significativas, es aquel gradiente de presión portal mayor de 10 y es el que se asocia a la aparición de complicaciones. Entonces, para evaluar la presencia de hipertensión portal clínicamente significativa, el gold standard sería la medición directa de la presión venosa hepática o el gradiente de presión venosa portal, medido por una caterización de las venas hepáticas. Este es un proceso invasivo y habitualmente no disponible. Entonces, cuando no está disponible la medición de gradiente de presión portal, como ocurre en la mayoría de los lugares en Argentina, si bien en otros lugares del mundo lo utilizan de rutina, utilizamos métodos subrogantes o no invasivos. La sola presencia de varices esofágicas o de ascitis ya nos está diciendo que hay hipertensión portal clínicamente significativa. O en un paciente que tiene menos de 100.000 plaquetas y esplenomegalia, habla de hipertensión portal significativa. En la elastografía hepática por encima de determinados valores también está hablando de hipertensión portal significativa, y la presencia de plaquetas mayor de 150.000 y una elastografía menor de 20 podría en parte excluir la presencia de hipertensión portal clínicamente significativa. Entonces es muy importante conocer la presencia de hipertensión portal clínicamente significativa y que en un informe de una resonancia, de una ecografía, nos digan si el paciente tiene, que ya se puedan ver varices esofágicas o circulación colateral o dilatación de la esplénica, dilatación del eje esplenoportal. Todos esos datos por imágenes están hablando de hipertensión portal clínicamente significativa. Que por un lado se asocia un aumento del riesgo de descompensación de la cirrosis en un paciente que hay que vigilar. Pero por otro lado, se asocia una mayor complicación si al paciente se realiza una resección hepática, por ejemplo, en el caso de que estamos hablando por hepatocarcinoma. Entonces, en un paciente con hepatocarcinoma y evidencias de hipertensión portal clínicamente significativa, avala la indicación de trasplante, ya que es un paciente que no va a tolerar una resección, porque si se hace una resección se va a descompensar, o la utilización de otros métodos, como puede ser, que también son curativos, como puede ser la ablación percutánea. En los últimos años se ha incorporado el concepto de estadios clínicos de la cirrosis, a la cual se denomina enfermedad hepática avanzada. Es decir, la cirrosis ya no es una, sino que está compuesta por varios estadios de acuerdo a la progresión en el tiempo de esta hipertensión portal clínicamente significativa. Así hay un estadio 1 y 2 que corresponden, como vimos antes, a la cirrosis compensada, donde el paciente no tiene varicis ni ascitis, o aparecen varices pero no ascitis, y en este caso la mortalidad al año es muy baja, casi similar a la población general, mientras que si el paciente evoluciona a los estadios 3 y 4 con aparición de ascitis o sangrado, la mortalidad es mucho más alta y son los pacientes que ya tienen indicación de trasplante. De hecho, ahora hay también estadios 5 y 6 en donde las infecciones aparecen como causa de complicación y de estadios aún más avanzados de la cirrosis. Pero en todos estos estadios, el desarrollo del hepatocarcinoma puede acelerar el curso y hacer que un paciente pase de un estadio a otro. El diagnóstico de cirrosis puede hacerse por una biopsia hepática, por elastografía hepática o fibroscan, pero también por hallazgos clínicos endoscópicos radiológicos, y es acá donde muchas veces el diagnóstico se basa exclusivamente en diagnóstico por imágenes. Por ejemplo, la presencia de varices esofágicas, de esplenomegalia, de plaquetopenia, de ascitis, encefalopatía, evidencia de hipertensión portal, el cambio en la morfología hepática en las imágenes, como ustedes nos informan siempre, la disminución del lóbulo hepático derecho, el aumento del lóbulo caudado y la irregularidad del borde hepática, son hallazgos que nos hablan de cirrosis sin necesidad de que uno tenga que recurrir a una biopsia hepática. Y en un paciente diagnóstico, a su vez, el diagnóstico de hepatocarcinoma puede hacerse solamente por métodos no invasivos radiológicos, o sea que cada vez estamos utilizando mucho menos la biopsia hepática en el transcurso de una cirrosis y prácticamente nunca, si bien en algunas situaciones es muy útil y es indispensable la biopsia hepática, pero en la mayoría de los casos el diagnóstico de hepatocarcinoma puede hacerse sin biopsia. Entonces, como les había comentado, este es uno de los pocos tumores en donde el diagnóstico puede hacerse por criterios exclusivamente radiológicos, y volviendo al algoritmo de la sociedad y de la mayoría de las guías, tener en cuenta que para poder hablar de los criterios
diagnósticos radiológicos, el nódulo tiene que tener mínimamente 1 centímetro. Un nódulo de 1 centímetro exige la utilización de estudios con contraste intravenoso trifásico dinámico, resonancia, tomografía o resonancia con hepato específico, y el test es positivo cuando tenemos el famoso, que ya vamos a ver más adelante, el IRAD5, es decir, la presencia de refuerzo arterial o realce en fase arterial y lavado en fase portal tardía. Eso es diagnóstico de hepatocarcinoma en un paciente cirrótico. ¿Por qué necesitamos este tamaño de 1 centímetro? Ustedes saben que en un hígado normal la irrigación se hace a través del flujo portal, que es aproximadamente un 80%, y alrededor de un 20% el flujo arterial. Cuando se va formando el hepatocarcinoma, el mismo nódulo de hepatocarcinoma, que es un tumor angiogénico que genera sus propios vasos, va generando pequeños vasos arteriales y se va reemplazando el flujo venoso por el flujo arterial. Para finalmente, cuando se instala el hepatocarcinoma, está totalmente irrigado o nutrido por el flujo arterial y prácticamente ha perdido todo el flujo portal o venoso. Esto se produce cuando el tumor mínimamente tiene 1 centímetro. Es por lo tanto que los criterios radiológicos de hepatocarcinoma solo podrían verse a partir del centímetro de tamaño. Yo no me quiero detener mucho en esto porque ya lo han dado obviamente en otras charlas, pero bueno, para los criterios diagnósticos principales con los cuales se pueden hacer el diagnóstico de hepatocarcinoma sin necesidad de biopsia son el realce en la fase arterial y la pérdida del contraste o el washout en la fase venosa. También se le puede agregar un realce periférico en anillo en la fase venosa y tardía que constituye una cápsula, y esto no es lo mismo que el realce en la fase arterial, que no es la cápsula, y esto no es característico del hepatocarcinoma. Entonces, los criterios radiológicos distintivos son la hipercaptación arterial o realce en fase arterial, más el washout o lavado en fase venosa tardía en tomografía y resonancia, más el washout o lavado en fase venosa en la resonancia con contraste hepatoespecífico. Esto es para ver más imágenes, el realce en la fase arterial y el washout más la cápsula en fase tardía. A los criterios radiológicos distintivos que les comenté se le pueden agregar otros criterios radiológicos auxiliares, como ser la presencia de cápsula o la hipointensidad en fase hepatobiliar, y constituir y utilizar lo que se denomina el sistema LIRAS-2, que es justamente un sistema de diagnóstico de criterios diagnósticos por imágenes para hacer el diagnóstico del hepatocarcinoma, pero en pacientes esto es únicamente aplicable a pacientes con alto riesgo de hepatocarcinoma, cirrosis o infección crónica por virus B sin cirrosis o pacientes con antecedentes de hepatocarcinoma. No puede ser aplicado en otras situaciones. Los distintos tipos de clasificación del IRAS va desde el no categorizable, pasando para nódulos que no tienen características de hepatocarcinoma, y finalmente el IRAS 4 o 5, que constituyen las características que definen un hepatocarcinoma probable o definitivamente hepatocarcinoma, que sería el IRAS 5 y es el que uno busca. Los criterios de hepatocarcinoma de acuerdo al IRAD son la hipercaptación al realce arterial y el washout. También se incorporan en estos criterios la cápsula con refuerzo tardío y el crecimiento de la lesión más de 50% en 6 meses. Sin embargo, estos dos últimos criterios no son aceptables en las guías, sobre todo el criterio de crecimiento. Es decir, si uno tiene un wash-in, un washout, no va a esperar 6 meses para el crecimiento de un 50%, porque ya el diagnóstico debe ser hecho antes. Justamente la idea es un diagnóstico precoz.
Este criterio del crecimiento puede ser utilizado si por alguna razón el paciente se hizo un estudio y luego no vino a control y pasaron 6 meses, entonces este crecimiento sí es utilizado como otro dato para el diagnóstico. Pero si no, claramente cuando uno tiene una imagen con wash in o wash out, no hay que esperar el crecimiento para hacer el diagnóstico porque está perdiendo la oportunidad de un tratamiento precoz que puede ser incluso curativo. Cuanto más precoz es el tratamiento, mayores son las posibilidades terapéuticas. Y esta es la tabla que ustedes conocen para definir cuándo es un LIRAD 5 y en pacientes que tienen rearse arterial y washout, washout cuando es mayor de 2 centímetros ya está hecho el diagnóstico. Si es entre 1 y 2 centímetros puede haber alguna duda. Se utilizan quizás no el criterio de crecimiento, pero la presencia de la cápsula ayuda. Pero también tener en cuenta que en pacientes que estaban bajo vigilancia ecográfica y en una vigilancia en la screening aparece un nódulo nuevo entre 1 y 2 centímetros y ese nódulo tiene wash-in y wash-out, eso es eh, puede ser diagnóstico de hepatocarcinoma sin necesidad de tener otros de los criterios, lo cual es lógico. Entonces, volviendo a nuestro algoritmo, en una ecografía con un nódulo de 10 milímetros o más, se realizan algunos de los estudios con contraste intravenoso trifásico dinámico que hablamos. Si cumple criterios de LIRAD 5, ya está hecho el diagnóstico. Y es con uno solo de los test. Si con uno de los test diagnósticos no hacemos el diagnóstico, utilizamos otro test. Si hicimos una tomografía, podemos reevaluarlo con una resonancia. Si hicimos una resonancia, podemos reevaluarlo con una tomografía. Y si el paciente tiene un comportamiento, sigue teniendo un comportamiento incaracterístico, es decir, un LIRADS 3 o 4, podemos evaluar los datos adicionales. Y si ninguno de los dos test que utilizamos nos da el diagnóstico definitivo, lleva el LIRADS 5, eventualmente se hace la biopsia del nódulo. Tener en cuenta que la biopsia guiada, que va a ser sobre todo para nódulos pequeños, porque cuando el nódulo es grande es más fácil tener un LIRAD 5, puede dar un 40% de falsos negativos. Es útil para diferenciar lógicamente los nódulos displásicos del hepatocarcinoma. Se utilizan técnicas de inmunohistoquímica que ahora están dando buen resultado para hacer un diagnóstico definitivo. Ojo que no todo es hepatocarcinoma y el colangiocarcinoma está aumentando la frecuencia en cirróticos y puede ser un gran problema ya que su pronóstico es totalmente diferente. Y tener en cuenta que la biopsia cuando es necesaria debe hacerse. El riesgo de siembra o sangrado que se habla con respecto a la posibilidad de la biopsia ocurre sobre todo en tumores grandes que habitualmente no requieren biopsia, porque el problema de no poder cumplimentar los criterios radiológicos, sobre todo con los tumores chiquitos. Así que cuando es necesaria, la biopsia es un dato fundamental para el diagnóstico y para descartar otras situaciones como ser un nódulo displásico o un colangiocarcinoma. Entonces, ya vimos cuál es el rol del diagnóstico por imágenes en la vigilancia, cuál es el rol en el diagnóstico con los criterios del IRAD 5 y ahora vamos a hablar del rol en la estadificación, pronóstico y selección de tratamiento tomando uno de los sistemas de evaluación del hepatocarcinoma, pero que es el más utilizado del grupo de Barcelona, que es el BCLC, y en donde clasifica de acuerdo al estadio de cómo esté la enfermedad hepática y el estadio del tumor y de acuerdo a la estadificación la estrategia de tratamiento. Así, por ejemplo, en los estadios muy tempranos y tempranos podemos acceder a tratamientos curativos como ser la ablación o la resección o el trasplante, mientras que en los estadios intermedios, avanzados o terminales solamente podemos acceder en el terminal tratamiento paliativo, tratamientos sistémicos cada vez de mayor utilidad y que están cambiando la historia en los últimos años del hepatocarcinoma avanzado y la terapia con quimioembolización arterial. ¿Qué es lo que nos importa? Esto es más que todo desde el punto de vista clínico, pero el tratamiento no va a ser igual en un paciente con una función hepática preservada y que esté en su casa que esté haciendo una vida absolutamente normal, de aquel que tiene una función hepática totalmente alterada o que esté muy alterado su estado general. La función hepática se evalúa de acuerdo a la clasificación de Child,
que se basa en criterios de laboratorio como es la bilirrubina, la albúmina, la protrombina, y a la presencia de ascitis encefalopatía, en donde aquel paciente Child A es el paciente que tiene una función hepática preservada y el paciente Child C es el que tiene la reserva hepática mucho más comprometida y que son pacientes candidatos a trasplante si es que no tiene si es que el hepatocarcinoma no alcanza un estadio donde esto sea una contraindicación. Entonces, la función hepática preservada para los criterios del BSLC que les acabo de mostrar es el paciente con Child A o B sin ascitis ni encefalopatía. Otra forma de evaluar la función hepática es el score de MEL, que es un score que se utiliza principalmente para determinar la urgencia y la priorización del paciente en una lista de trasplante. Se basa en la creatinina, la bilirrubina y el RIN, y a mayor valor de MEL, mayor severidad y mayor mortalidad a los 3 meses, y estos son pacientes en los cuales a partir de un MEL de 15 aproximadamente se considera que el paciente debe ser evaluado para trasplante. Y el criterio COG o de calidad de vida o de performance status lo conocen ustedes. Aquel paciente COG 0 es aquel que está completamente normal haciendo una vida diaria sin restricciones, y el paciente 4 es el paciente que está completamente discapacitado y dependiente, y estas son todas otras cosas muy importantes para evaluar cuál es la estrategia de tratamiento del hepatocarcinoma. Las otras variables pronósticas que nos ayudan a estadificar a los pacientes en este sistema BSLC y a definir el tratamiento adecuado son principalmente radiológicas, sobre todo el tamaño y el número de lesiones, como podemos ver acá, y la localización. Y esto nos va a permitir definir qué pacientes son candidatos a los tratamientos considerados curativos, como son la ablación, la resección y el trasplante. En pacientes con nódulos únicos menores de 20 milímetros, con una función hepática preservada y un buen estado general, son los mejores candidatos y pueden recibir cualquiera de los tratamientos. Eso va dependiendo de distintas variables clínicas, sobre todo aquellos pacientes que tienen hipertensión portal clínicamente significativa son más candidatos a trasplante, mientras que aquellos que no la tienen son mejores candidatos para resección. El estadio temprano son también pacientes con función hepática preservada, pero con nódulos mayores de 2 centímetros o hasta 3 nódulos, y en esos volvemos a la misma estrategia, es decir, los pacientes con hipertensión portal clínicamente significativa irán a trasplante, mientras que algunos pacientes pueden ir a resección. Mientras que aquellos pacientes con varios nódulos o de mayor tamaño o que tengan invasión vascular, estos son candidatos a tratamientos paliativos como la quimioembolización transarterial, a tratamiento sistémico como las nuevas drogas, o en los pacientes muy comprometidos directamente a tratamientos paliativos. Una de las cosas más importantes es definir si el paciente candidato a trasplante cumple los criterios de resecabilidad, y los principales criterios que se utilizan en todo el mundo son los conocidos como criterios de Milán, es decir, un tumor único menor de 5 centímetros o hasta 3 nódulos, ninguno de ellos mayor de 3 centímetros, por supuesto sin invasión macrovascular en la estadificación radiológica. Estos pacientes son candidatos a trasplante hepático. Esto simplemente es para mostrarles los criterios. Bueno, acá ven los criterios de Minal con el nódulo único o hasta 3 nódulos, pero también hay otros criterios que se utilizan en otros lugares, en los criterios de la Universidad de California San Francisco, que permiten un tamaño de tumor un poco más grandes, o últimamente el modelo francés, donde además del tamaño y número de tumores, se ha incorporado la alfa-fetoproteína como un factor predictivo muy importante tanto para la resección como para trasplante hepático. Niveles de alfa-fetoproteína por encima de 1000 realmente son de muy mal pronóstico, y estos pacientes generalmente quedan afuera del trasplante hepático. Otro de los datos muy importantes que pedimos al radiólogo que nos informe es la presencia de trombosis portal. Un trombo neoplásico producido por la invasión del hepatocarcinoma en la vena porta es algo
relativamente común el hepatocarcinoma ama la vena porta y contraindicaría justamente tanto la resección como el trasplante, incluso si el trombo es completo, la quimioembolización y obviamente empeora el pronóstico de estos pacientes. Mientras que el trombo no neoplásico cruórico, también frecuente en pacientes cirróticos, es secundario tanto al éxtasis circulatorio como al estado protrombótico de los pacientes con cirrosis, ya no es más una contraindicación del trasplante, puede ser tratados con trombolíticos o anticoagulación o en el mismo momento del trasplante puede ser solucionado. Por eso es importante saber si hay trombosis y que nos puedan diferenciar si se trata de un trombo neoplásico o un trombo cruórico. El trombo neoplásico presenta un realce del contraste en la tomografía o resonancia, igual que si fuera el hepatocarcinoma. También genera un aumento del tamaño del vaso y en la resonancia con difusión tiene una alta intensidad de señal. Todos estos son datos que hablan de que se trata de un trombo neoplásico. Y otra cosa que es muy importante en pacientes candidatos a resección hepática, es decir, una vez que ya ha decidido la resección, una volumetría hepática por tomografía justamente nos puede informar cuál sería el volumen hepático remanente si uno hace una resección. Y esto es muy importante porque en un hígado sano debería quedar un 20 o un 25% del volumen hepático, eso es suficiente para conservar el funcionamiento, mientras que en pacientes cirróticos el volumen remanente debe ser al menos entre un 40 o un 70%. Entonces, continuando con el rol del especialista, tener en cuenta que tanto los tratamientos curativos como paliativos como puentes para el trasplante son hechos muchas veces por los radiólogos y los hemodinamistas. Entonces, dentro de las terapias locorregionales, la ablación es una de las terapéuticas más utilizadas, ya sea como tratamiento curativo como tratamiento puente para el trasplante. La ablación por radiofrecuencia diría que es de las más utilizadas en nuestro medio y consiste en la colocación de una aguja que generando una fuente de calor que genera una necrosis coagulativa de la lesión. Y también se utiliza la ablación por inyección percutánea de alcohol, aunque esta última cada vez se utiliza menos, dejando paso a la radiofrecuencia. Está indicada para tumores tempranos no quirúrgicos, es decir, menores de 2 centímetros, pero generalmente se considera que hasta 3 centímetros es el tamaño ideal para la radiofrecuencia. Tener en cuenta que la situación subcapsular, adyacente a la vesícula o a vasos grandes pueden dificultar la ablación. La ablación puede realizarse guiada por ecografía o por tomografía o a veces se hace dentro de a través de una laparoscopía. La alcoholización, en cambio, puede ser terapéutica para tumores de menor tamaño, hasta 2 centímetros, o cuando no es factible la radiofrecuencia. Y últimamente se ha visto que la ablación por radiofrecuencia puede ser la primera línea, incluso curativa, en estos tumores en el BCLC0, lo que era el estadio muy temprano, menor de 2 centímetros, en localizaciones favorables, incluso en pacientes que pueden ser candidatos quirúrgicos, pero que realmente son tumores muy pequeños y que con la radiofrecuencia se han alcanzado resultados curativos excelentes. Siguiendo con las terapias locorregionales, tenemos las terapias transarteriales. La embolización transarterial sola, que consiste en la oclusión de la arteria que irriga el vaso sin utilización de quimioterapia local, no se utiliza prácticamente como tratamiento del hepatocarcinoma, sí se utiliza como una situación de salvataje, sobre todo en los hepatocarcinomas que sangran, para justamente ocluir el sitio de sangrado. Lo más utilizado en nuestro medio es la quimioembolización transarterial convencional. Previamente a la oclusión del vaso se inyecta una quimioterapia, principalmente doxorubicina, que tiene un efecto local y no tiene efectos adversos sistémicos, y luego se ocluye el vaso que irriga el tumor. Una mejoría de esta técnica es la quimioembolización transarterial, pero utilizando microesferas con doxorubicina, que aparentemente tiene un efecto más localizado en el tumor. Sin embargo, no hay estudios que realmente demuestren fehacientemente que haya una mejor efectividad terapéutica sobre el hepatocarcinoma con estas dos metodologías, y con las microesferas es bastante más costoso.
Y finalmente lo que se ha incorporado, que creo que se hace en algunos lugares en Buenos Aires, también en Santa Fe, es la radioembolización arterial, que consiste justamente la embolización con lipiodol marcado con yodo 131 o microesferas con itrion 90 que también generan la necrosis del tumor. Lo más importante cuando uno utiliza estas terapias transarteriales, que en donde va a obliterar el flujo tumoral, es intentar hacerlo de la manera más selectiva posible para preservar parénquima remanente. Muchos de estos pacientes pueden utilizar solamente estas terapias o pueden ser candidatos a trasplante o pueden ser luego candidatos a terapia sistémica y por lo tanto debe ser preservada la función del hígado remanente lo más posible y por eso hacerlo de la manera más selectiva posible es lo más importante. Las terapias locorregionales, la quimiomolización transarterial está indicada para estadios intermedios y tener en cuenta que hay mayor riesgo de descompensación hepática y complicaciones en pacientes con bilirrubina mayor de 2, con un tamaño tumoral mayor del 50% del volumen hepático o pacientes con Child C o un B mayor de 7. También la trombosis portal completa es una contraindicación, aunque puede hacerse con trombosis parciales si es selectiva, que es tan importante hacerlo de manera selectiva, y también puede ser un problema si el paciente tiene fístulas enterobiliares o prótesis biliares porque puede generar abscesos o complicaciones infecciosas. El mejor candidato es un paciente con un nódulo único o hasta 2 o 3 nódulos, asintomático, con buen estado general, un Child A o B de 7 y sin invasión vascular y sin metástasis. Entonces, las terapias locorregionales, ya sea la ablación por radiofrecuencia o alcalización, que como dije se usa cada vez menos, o la quimioembolización transarterial, pueden ser el tratamiento definitivo. La ablación por radiofrecuencia puede ser un tratamiento curativo en tumores únicos menores de 2 o 3 centímetros y puede ser el único tratamiento paliativo, la quimioembolización transarterial, o como les dije, puede ser utilizado como puente para el trasplante, es decir, el paciente cumple los criterios de trasplante, pero como debe esperar más de 6 meses, que es lo que ocurre habitualmente en Argentina, una vez incluido en lista de espera, al paciente se le realiza un tratamiento para que no progrese en lista y pueda acceder al trasplante. Y finalmente, en algunas situaciones especiales, en aquellos pacientes donde se exceden los criterios de Milán, se puede utilizar alguna de estas terapias para reducir el tamaño tumoral. Esto lógicamente, y luego incluirlo en lista. Esto siempre en conjunto con el equipo de trasplante y teniendo en cuenta, por supuesto, las otras características del paciente. Finalmente, el último punto al cual me voy a referir justamente es la evaluación de la respuesta a todos estos tratamientos de los que estuvimos hablando, que son criterios absolutamente radiológicos. Como ustedes saben, tanto las terapias locorregionales, ablación o quimioembolización transarterial, como las distintas terapias sistémicas que se están utilizando, el sorafenib, últimamente la incorporación en primera línea de la tesolizumab y bevacizumab, que son inmunoterapias, es muy importante evaluar la respuesta para seguir con un tratamiento en el caso de terapia sistémica o para repetir terapias locorregionales y tener en cuenta que muchas de estas terapias generan disminución de la vascularización y necrosis tumoral, no reducción del tamaño. Incluso el tamaño del tumor puede aumentar por esta necrosis, o en algunos casos por inflamación, y la zona de terapia o target que se debe evaluar como para definir una respuesta total, completa, parcial o falta de respuesta, incluye el área de necrosis y el área de tumor viable, residual, es decir, aquella que realza con contraste. Entonces, los criterios de respuesta basados en el tamaño tumoral para todos los tumores sólidos, ustedes los conocen muy bien, son los criterios RECIST. Y si observamos un hepatocarcinoma en este caso, en donde el tamaño del tumor es alrededor de 5 centímetros antes de un tratamiento y posterior al tratamiento el tamaño es prácticamente igual, pero solamente hay una zona de tumor viable, que es la zona que sigue captando contraste. La otra zona es necrótica y corresponde a una respuesta bastante importante del tratamiento. Es por eso que los criterios
basados solo en el tamaño tumoral, como es el criterio de RECIST, no reflejan la respuesta en el hepatocarcinoma porque incluyen dentro de su tamaño las áreas de necrosis y no evalúan el tumor residual viable que está revelado por el realce de contraste. Es por eso que para el hepatocarcinoma se creó un sistema de criterios propios, que es el MRECIST, en donde se incluye justamente a la presencia o no de tumor viable determinado por el realce con contraste del área que fue tratada. Y así, la respuesta completa en el MRECIST se define por la desaparición completa de realce arterial intratumoral, mientras que la respuesta parcial es cuando hay un mayor de 30% de la disminución de la lesión target viable, es decir, con realce. Y luego definimos enfermedad estable o progresión, que es con aumento de tamaño o aparición de nuevo tumor viable, que el tumor viable se define nuevamente como la presencia de realce arterial. Entonces ya está bastante definido que las terapias locorregionales, ya sea la ablación por radiofrecuencia o la quimioembolización transarterial, debería evaluarse la respuesta utilizando el MRECIST. Mientras que no queda tan claro cómo evaluar la respuesta en las terapias sistémicas con los nuevos inhibidores multiquilasas o los nueva inmunoterapia, como ser esta nueva incorporación al tratamiento de primera línea del hepatocarcinoma, que es el atezolizumab, bevacizumab. En estos pacientes la respuesta puede ser evaluada por el RECIST, por el MRECIST, y se está hablando en los últimos años de un IRECIST, es decir, un RECIST justamente para la inmunoterapia. ¿Esto por qué ocurre? Porque se sabe que los pacientes sometidos a inmunoterapia, la evaluación de la respuesta tiene que ser mucho más lenta de los que con las utilizan quimioterapia habitual, que puede ocurrir un fenómeno que se denomina pseudoprogresión, en donde al inicio de la terapéutica el tamaño tumoral no solo no disminuye, sino que aumenta de tamaño de una manera transitoria. Esta pseudoprogresión justamente se debe a que, como estas drogas generan una respuesta de linfocitos dirigida contra las células tumorales, la inflamación inicial, que es un índice de buena respuesta y de buen pronóstico, puede hacer aumentar temporariamente el tamaño de la lesión. Entonces todas son las últimas cosas que se están incorporando, y cada vez más, ya que esto es importante conocerlo para evaluar la respuesta en los pacientes que están ingresando en estas nuevas terapéuticas, tanto en protocolos de investigación como ya la FDA ha aprobado, la MAT ha aprobado estas nuevas drogas y las vamos a ver cada vez más en la práctica clínica. Bueno, finalmente creo que ha quedado claro que el diagnóstico por imágenes forma parte activa de la vigilancia, diagnóstico, estadificación y tratamiento, y que justamente el hepatocarcinoma es uno de los ejemplos más importantes en donde el manejo debe ser interdisciplinario con el hepatólogo clínico, el oncólogo, el cirujano, el radiólogo, los médicos de trasplante, el hemodinamista, todos para discutir estos pacientes en comité, y poder definir cuál es la principal estrategia. Bueno, muchas gracias por la atención.